dimensiones de la violencia letal muestran que el conflicto armado colombiano es uno de los más sangrientos de la historia contemporánea de América Latina. La investigación Basta Ya, Colombia Memorias de Guerra y Dignidad, publicada en 2013 por el Grupo de Memoria Histórica, permite concluir que en este conflicto se causó la muerte de aproximadamente 220.000 personas entre el 1 de enero de 1958 y el 31 de diciembre de 2012. Cifras que, valga aclarar, siguen aumentando hasta hoy, 23 de junio de 2022. Según el informe, la dimensión del conflicto armado es tan abrumadora que si se toma como referente el ámbito interno, los muertos equivalen a la desaparición de la población de ciudades enteras como Popayán o Sincelejo. Basta Ya señala que es preciso reconocer que la violencia que ha padecido Colombia durante muchas décadas no es simplemente una suma de hechos, víctimas o actores armados. La violencia es producto de acciones intencionales que se inscriben mayoritariamente en estrategias políticas y militares y se asientan sobre complejas alianzas y dinámicas sociales. Desde esta forma de comprender el conflicto, se pueden identificar diferentes responsabilidades políticas y sociales frente a lo que ha pasado. Hola queridos seguidores del Archivo Histórico del Atlántico, los saludamos hoy para rememorar algunos de los libros más recientes publicados por académicos colombianos sobre la violencia y el conflicto armado en el Caribe colombiano y que fueron reseñados entre 2020 y 2022 en el canal de YouTube La Historia detrás de los libros. Soy Mabel López, doctora en Historia y divulgadora científica. Hoy los invito a recordar en orden cronológico los videoblogs 78 sobre el libro La Gran Guerra de 1914 a 1918 de Europa a América, proyecciones y representaciones del conflicto mundial, una publicación de la Universidad del Norte en la que participaron Roberto González Arana, Laura Salcedo Díaz, Walter Bernecker, Stefan Rinke, Julián Andrés Lázaro, Patricia Vega Jiménez y José Ángel Hernández. El videoblog 80 sobre el libro Masacres Obreras y Populares en América Latina durante el siglo XX, una obra compilada por los profesores Sergio Grestoso y Jorge Elías Caro y en la que participaron una veintena de autores de todo el subcontinente latinoamericano. El videoblog 47 sobre el libro La Voz de la Multitud, el movimiento gaitanista en el Caribe colombiano 1928-1948, del profesor Adriano Guerra y publicada por la editorial La Carreta. Y el videoblog 35 sobre el libro Las fracturas del alma mater, Memorias de la violencia en la Universidad del Atlántico 1998-2010, de los profesores y candidatos a doctores Muriel Jiménez, Edwin Corena y Cristian Maldonado, y publicado por la Universidad del Atlántico. Los historiadores Roberto González Arana y Laura Salcedo Díaz nos enseñan que guerra total fue un término acuñado por Karl von Clausewitz en 1972 para referirse a un tipo de conflicto en el que se movilizan hasta el límite todos los recursos de los que disponen las naciones en pugna, pues ya no se trata únicamente de confrontación entre ejércitos, sino que involucra otras esferas distintas a las típicas de una confrontación violenta entre grupos humanos. El primer ejemplo de guerra total al que asistió el mundo ocurrió entre 1914 y 1918. Denominado como la Gran Guerra o la Primera Guerra Mundial, si bien tuvo foco en Europa y irradió a las distintas naciones del globo al involucrar a las principales potencias industriales y militares de la época, que se alinearon inicialmente en dos frentes: la Triple Alianza, conformada por el Imperio Alemán y Austria-Hungría, y la Triple Entente, que agrupaba al Reino Unido, Francia y el Imperio Ruso. Aunque América Latina se declaró neutral y esperaba no sufrir los efectos de la confrontación, por sus relaciones comerciales con los dos bandos y su ubicación geoestratégica, padeció una fuerte crisis económica, la angustia constante de su población, algunas escaramuzas en su maritorio y, lo más importante, la intervención de los Estados Unidos en Panamá, Nicaragua, Haití, República Dominicana y Cuba, mientras los países del sur eran amenazados por las potencias europeas en disputa. El primer libro que reseñamos en esta sesión sobre la violencia es La Gran Guerra, de 1914 a 1918, de Europa a América, proyecciones y representaciones del conflicto mundial.
El profesor Julián Lázaro, uno de los coeditores y autores de la obra, le contó en su momento la historia detrás de los libros sobre sus artículos, la propaganda como recurso bélico desplegado en la prensa latinoamericana durante la Primera Guerra Mundial, los casos de El Tiempo en Colombia y el Boletín de Guerra en México, y el fin de la civilización occidental, de cómo se percibió la Primera Guerra Mundial a través de la prensa en Colombia y en el Caribe colombiano. Escuchemos. Saludos. Participo como autor en 2 de los capítulos de este trabajo. En uno de ellos de forma individual y en el otro en coautoría con el colega José Ángel Hernández. El primero de estos trabajos se enfoca en analizar la forma como distintos aspectos de la guerra, de la Primera Guerra Mundial, fueron presentados ante el público lector de 2 periódicos, uno de ellos en México y otro de ellos en Colombia. Entre los aspectos abordados están, por ejemplo, la responsabilidad en el estallido de la guerra, el comportamiento de las tropas, sobre todo frente a la población civil, que llegó a ser escandaloso para el caso de Alemania, las armas que se utilizaron y el comportamiento incluso de algunos líderes de los bandos enfrentados. Entonces, lo que buscamos mirar en este capítulo es eso, cómo fue presentado ante la opinión pública o ante el público lector de esos 2 diarios este tipo de situaciones que van a terminar, por supuesto, dando lugar a una configuración de la opinión pública frente al conflicto y sus actores. El segundo de los capítulos se ocupa de analizar cómo, a la luz de las noticias de destrucción y muerte que están llegando desde Europa, en diarios nacionales y regionales en Colombia, se fueron planteando una serie de interrogantes en torno a si se mantenía vigente o no la idea de Europa como faro de la civilización. En ambos casos, lo que se plantea es identificar la forma como la Primera Guerra Mundial se manifestó o cómo se llevó a cabo una de las manifestaciones del conflicto en América Latina y en Colombia en particular. No desde la visión tradicional de los campos de batalla donde se despliegan unidades militares, soldados, tanques, aviones, sino más bien desde los medios de comunicación, que termina siendo un escenario de combate, ¿no? En ese escenario de combate las potencias enfrentadas terminan desplegando toda una estrategia de propaganda de guerra, lo que se conoce como la diplomacia pública. Entonces, eso es precisamente lo que buscamos analizar con este par de capítulos, el despliegue en los medios de la estrategia de propaganda de guerra. La de 1928 en Ciénaga Magdalena no fue la primera masacre obrera ocurrida en Colombia. Antes de ella, el 16 de marzo de 1919, se había desarrollado una de artesanos en Bogotá y otra con trabajadores de la Tropical Oil Company en la década de 1920. Tirar a matar como una forma de controlar los movimientos obreros y populares fue una constante de los ejércitos latinoamericanos en el siglo XX. La revuelta de Río Blanco el 7 de enero de 1907 en México, la matanza de la Escuela de Santa María de Iquique en Chile en 1907, la matanza de metalúrgicos en enero de 1919 en Argentina, la masacre por una huelga rural en la Patagonia en 1921, la masacre de Guayaquil del 15 de noviembre de 1922, la matanza de La Coruña en Chile en 1925, la masacre de las Pascuas Sangrientas en Cuba en 1956, el etnocidio de El Salvador en 1932, la represión de la huelga azucarera de República Dominicana en marzo de 1946, la represión contra los mineros de Chile en 1966 y 1969, la masacre de los mineros bolivianos, el genocidio de Guatemala en la década de 1980 y la masacre de Carandiru en 1992 en Brasil son algunas de las evidencias de la represión estatal latinoamericana que recupera el segundo libro al que nos referimos hoy, Masacres obreras y populares en América Latina durante el siglo XX, una obra compilada por los profesores Sergio Grestoso y Jorge Elías Caro y publicada por Ediciones Imago Mundi. Escuchemos a continuación la explicación del libro por parte de uno de sus editores, el profesor Jorge Enrique Elías Caro, vicerrector de investigaciones de la Universidad del Magdalena. Bueno,
Pienso que definitivamente conmemorar hechos históricos que de alguna u otra forma son significativos desde lo bueno, pues también hay que mirar desde la memoria histórica lo que representa también algunos aspectos que implican, digamos, decisiones no correctas, ¿no? Y que de alguna u otra forma, como violencia de Estado y decisiones no aptas, terminaron en eventos trágicos que la historia a veces ha tratado de olvidar y de invisibilizar o de tergiversar. Este es un libro de reconocimiento y de conmemoración, valga la redundancia, a las víctimas, a los familiares de las mismas, de estas masacres que ocurrieron en América Latina y que de alguna u otra forma tienen características comunes, ¿no? Que son masacres de origen laboral, obrera, que en defensa, digamos, de lo patronal, las fuerzas del Estado de distintos países de América Latina arremetieron contra la fuerza obrera y contra los trabajadores. Tuvimos muchos problemas al publicarlo, era un tema bastante complejo, también es poco comercial, hay que decirlo, que editorialmente tiene sus implicaciones. Pero bueno, después de tantos años de esfuerzo, de lucha también para que se reivindique la memoria y de estos colectivos y de todo lo que representa la visibilización de lo que fue, de lo que verdaderamente fue y de lo que implicó esa violencia de Estado por parte de las fuerzas militares o de policías contra los trabajadores, pues qué más que honrar esa memoria y a las víctimas en este libro. La historia política del siglo XX colombiano ha tenido como una de sus fuentes principales al periodismo oficialista y alternativo, que dado su carácter informativo y publicitario visibilizó mayoritariamente a los grandes líderes de los partidos políticos, quienes revestían un interés general y que a diario eran noticia de primera plana. Pero, ¿qué pasa cuando el objetivo del historiador no son los caudillos sino los militantes de base? ¿A qué fuentes acude? La voz de la multitud del movimiento gaitanista en el Caribe colombiano 1928-1948 del profesor Adriano Guerra y publicado por la editorial La Carreta, el tercer libro que recuperamos en la edición de hoy sobre la violencia y el conflicto armado, es un excelente ejemplo de cómo enfrentar ese reto, gracias a una juiciosa revisión de fuentes epistolares como cartas y telegramas. Cientos durante años, el profesor Adriano Guerra de la Universidad del Magdalena logró recuperar para el Caribe colombiano las voces y reivindicaciones de trabajadores, obreros, campesinos sin tierra, pequeños empresarios y comerciantes, líderes sindicales, sectores populares, concejales y diputados de minorías colectivas, organizaciones de clase media, antiguos comunistas, activistas de extrema izquierda del liberalismo, organizaciones de mujeres, pequeños propietarios en los límites de las haciendas, pero también de mercenarios de la política y cazadores de destinos. Todos ellos, nos cuenta el profesor Adriano, como muchos de sus pares en el resto del país, le escribieron entre 1928, año de la masacre de las Bananeras, y el 9 de abril de 1948, año de su asesinato, al afamado líder liberal Jorge Eliezer Gaitán, uno de los más grandes representantes del populismo colombiano, que en cuestión de 20 años fue convertido por las masas y la propaganda política en un mecenas de los trabajadores y necesitados en una de las épocas más convulsas sobre la violencia bipartidista en nuestro país. Recordemos cómo reseñamos la obra en la historia detrás de los libros. Enrique Tamara, desde Cartagena, en 1930, le decía a Gaitán lo siguiente: el país continúa pendiente de su importante labor y las nuevas generaciones ven en usted un abanderado y apóstol de las nuevas teorías que agitan el mundo en ese ciclo de las grandes evoluciones. Desde Santa Marta, Manuela Araque de Viloria escribía lo siguiente: doctor, desearía que me hiciera el favor de regalarme un retrato suyo para mostrárselo a mi niño cada día a medida que vaya creciendo, para que lo conozca al menos por retrato. Su ahijado y mi hija Gladys se unen a mí para desearle muchas felicidades. Finalmente, desde Majagual también se dijo: ya vemos cómo los campesinos son amenazados para quitarle su pedacito de tierra cultivado, ellos sin pagarle sus mejoras en el caso de que tales terrenos tengan traslaticio de dominio. Estos son apenas algunos fragmentos de los cientos de telegramas y cartas que encontró el profesor Adriano Guerra en los fondos Jorge Eliezer Gaitán del Archivo General de la Nación y del Archivo Histórico de la Universidad Nacional de Colombia.
Su obra es el resumen de toda una vida dedicada al movimiento gaitanista en el Caribe y refleja la filigrana que permitió que este fenómeno se concretara en la región. El profesor Adriano nos explica en qué consiste su trabajo. Escuchemos. La principal fortaleza del libro es precisamente recoger la voz de todas aquellas personas que iban a las manifestaciones de Gaitán, que gritaban en medio de esa multitud, obviamente sin que su voz pudiese sobresalir, pero que luego regresaban a su casa y en la tranquilidad ya de su hogar, la privacidad de su hogar, escribía una carta sobre las sensaciones que había tenido en el momento de esas manifestaciones. Entonces, de alguna manera era esa voz de la multitud que se individualizaba y se intentaba convertir, así sea una partícula, en un reflejo de esos sentimientos colectivos. El libro obviamente tiene una cantidad extensa de actores, de gente, de todo el juego de las elecciones, del clientelismo, como les había dicho, y también la disputa por otros espacios también fundamentales en la vida política, como la Contraloría, como los consejos, como las diputaciones, y obviamente digamos que sale también del monopolio de concentrar toda la información en las tres capitales principales del Caribe colombiano, de Barranquilla, Santa Marta y Cartagena. Incluyo en ese sentido mucha información de las cartas de gente o de los corregimientos de La Mojana, de La Guajira, de los Montes de María, de toda la zona bananera. Entonces digamos que eso también para mí fue fundamental en la construcción de este libro, que espero comience a ser revisado. Como ustedes han visto en otras de las reseñas que hemos hecho en nuestro canal, cuando hablamos de historia regional es inevitable sugerir replanteamientos que descentralicen los relatos nacionales. En el caso del gaitanismo esto es más que evidente, porque el asesinato de Jorge Eliezer Gaitán terminó generando una serie de acciones vandálicas desbordadas en la capital que posicionaron el término bogotazo y que desconoce la violencia política de gran impacto que se desarrolló en el resto del país como consecuencia del magnicidio. El libro del profesor Adriano aporta herramientas valiosísimas para cambiar ese discurso y otorgarle un carácter nacional al hecho político. En este canal también hemos explicado en numerosas ocasiones que existe un vínculo indisoluble entre el análisis del pasado y las preguntas que surgen desde el presente. El libro del profesor Adriano Guerra, creo, surge o al menos ayuda a explicar dos fenómenos recientes en Colombia: la violencia política y el populismo. Leerlo puede ayudarnos a comprender las dinámicas electorales en las regiones, el diseño y el impacto de la propaganda política, la cultura de la compra de votos, el fraude electoral, la repartición de los cargos públicos, la relación entre la política y la desposesión de tierras, el temor a las multitudes organizadas y la fricción con los caciques electorales. Durante décadas, pero especialmente entre finales de los años 90 y 2010, Colombia atravesó una de las épocas más oscuras de la historia de su conflicto armado interno. A diario se sabía del asesinato de líderes sociales y de defensores de derechos humanos, de la toma y confinamiento de poblaciones enteras, de masacres y desapariciones forzadas, acciones de grupos paramilitares a las que se sumaban los secuestros, tomas de poblaciones y más masacres por parte de las guerrillas, que se enfrentaban, a su vez, con la fuerza pública. La población civil fue la más afectada en este fuego cruzado, sobre todo los grupos étnicos ubicados en territorios ancestrales o en lugares estratégicos para la explotación de recursos naturales y mineros. En ese momento, ¿quién podría pensar que el conflicto llegaría al corazón de las principales ciudades del país y que atacaría a grupos específicos por medio de estrategias como el secuestro, la tortura, los atentados, el sicariato y el homicidio? Aunque en la década del 90 el Departamento del Atlántico no tenía una presencia tan alta de actores armados y Barranquilla se encontraba al margen de sus acciones, entre 1998 y 2010, en el marco de una estrategia de expansión de los grupos paramilitares, la Universidad del Atlántico vio ser asesinados a 20 de sus profesores, estudiantes y sindicalistas, y desplazados o exiliados a muchos más. Esa parte de la historia que comparten muchas de las universidades públicas del país no ha sido muy abordada y urgen investigaciones que aporten a la recuperación de la memoria histórica y contribuyan a la paz.
Así lo entendieron la Unidad para la Atención y Reparación Integral de las Víctimas y el Tribunal Superior de Bogotá, que reconocieron a la Universidad del Atlántico como sujeto de reparación colectiva y la exhortaron a buscar una verdad cimentada en los relatos de las víctimas, sus familiares y la institución académica. Ese llamado le dio lugar al último libro de nuestra edición de hoy, de Muriel Jiménez, Edwin Corena y Cristian Maldonado, Las fracturas del alma mater, Memorias de la violencia en la Universidad del Atlántico, 1998-2010, una obra publicada por dicha institución. Recordemos los antecedentes del libro con ayuda de sus autores. Este libro es el resultado de una investigación que inició en el año 2013, cuando el recién creado Comité de Derechos Humanos de la Universidad del Atlántico le solicitó al programa de historia de la misma universidad elaborar una investigación sobre los hechos de violencia que ocurrieron en la institución entre los años 1998 y 2010. Este comité se creó debido a que una sentencia que profirió un tribunal de justicia y paz de la ciudad de Bogotá en contra del exparamilitar alias Don Antonio, quien comandó el Frente José Pablo Díaz del Bloque Norte de las Autodefensas, reconoció que debido a la injerencia que tuvo este frente en el departamento del Atlántico y en la ciudad de Barranquilla, se ejercieron hechos de violencia en contra de la comunidad universitaria. De allí que uno de sus exhortos, la sentencia, instó a que la universidad elaborara acciones pedagógicas y académicas para la protección de los derechos humanos. Es en este contexto que surge la investigación, la cual siguió los lineamientos metodológicos del Centro Nacional de Memoria Histórica, que hace énfasis en la memoria de las víctimas y busca responder preguntas tales como qué pasó, por qué sucedieron los hechos de violencia, cómo son recordados esos hechos y cuáles fueron los impactos de la violencia. A partir del diálogo entre historia y memoria, la investigación analizó los hechos de violencia que se presentaron en la Universidad del Atlántico y la manera en que estos se inscribieron en las lógicas del conflicto armado que se desató en la ciudad de Barranquilla y en la región Caribe entre 1998 y 2010. El libro también examinó la forma en que esta violencia se desató en medio de profundas disputas internas por el gobierno universitario, en un momento de ascenso de la protesta y de la mayor crisis financiera e institucional de la universidad. Las memorias que se recogieron para esta investigación ponen el énfasis en la dignidad y las trayectorias de las organizaciones sindicales y estudiantiles. Asimismo, estas memorias dan cuenta de la fractura profunda que experimentó el movimiento estudiantil. Organizaciones como Alma Mater, América o Dignidad Estudiantil sufrieron el embate de la violencia. Por último, las memorias también se preguntan por el lugar social e institucional del silencio en el marco del periodo estudiado. Nosotros, como investigadores sociales, queremos invitar a repensar el lugar de la universidad pública de la región y del país como un espacio de construcción de democracia permanente, consistente y como un lugar desde donde se imaginan nuevos horizontes de país. Súper recomendados los libros de esta edición sobre la historia de la violencia y el conflicto armado en el Caribe, que ustedes, los suscriptores del Archivo Histórico del Atlántico y el público en general, pueden adquirir en las principales librerías del país. No olviden visitar nuestro canal La Historia detrás de los libros para conocer a fondo las publicaciones. Mil gracias a todos ustedes por acompañarnos hasta el final de esta entrega y los esperamos la próxima semana con una sesión sobre 2 libros relacionados con música y carnaval en el Caribe colombiano. Un fuerte abrazo y recuérdenlo, conocer el pasado puede cambiar nuestra historia. Chao, chao.